porque les reconoce por primera vez todos sus derechos humanos, no solamente individuales, sino también colectivos. Donde nosotros como pueblos tenemos derecho a elegir un desarrollo cultural, económico, político, de acuerdo a nuestros intereses y a nuestras necesidades. Se violan los derechos de los indígenas por ser indígenas, por formar parte de pueblos indígenas y de comunidades indígenas. Los pueblos siempre han sido en una visión más colectiva. Los derechos humanos siempre se han planteado en la cuestión más individual. Nos encontramos que en las grandes gestas históricas de México, pues los pueblos indios nunca fueron reconocidos a pesar de haber jugado un papel muy importante. Queremos ser parte de la construcción de un mundo más justo. La de hoy es nuestra última entrega de esta que fue nuestra tercera temporada. De Raíz Luna se da un descanso hasta que empiecen a sonar las campanadas de la que será nuestra siguiente entrega, dedicada una vez más a dar a conocer el trabajo de documentalistas indígenas. Pero queremos hacer un alto en el camino para revisar los pasos dados. Los derechos humanos tan traídos y tan llevados a veces han pasado de largo por esas otras formas de entender el mundo y las formas de vida de los pueblos originarios. Nuestro tema de hoy es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y poner los puntos sobre las íes de los legítimos reclamos se hace necesario. La que sigue es nuestra aportación a un debate al que le falta mucho camino por andar. Cuanto Juantillo Alpaquín Pampani Cantimitzelian. Bienvenidos. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2007, por una amplia mayoría de 144 Estados miembros y solo 4 que votaron en contra y algunas abstenciones. Se puede hablar de derechos en tanto los derechos son inherentes a los seres humanos. Es decir, la primera condición necesaria para hablar de derechos humanos es que exista el titular de esos derechos. El derecho a la diferencia es un derecho consagrado en la legislación internacional, forma parte de un derecho humano, ¿no? Y los pueblos indios son iguales, pero también son diferentes. Esto se logra después de más de 20 años de negociaciones, primero en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y luego en la Asamblea misma. En negociaciones en que han participado los Estados miembros y sobre todo representantes de las organizaciones y de los pueblos indígenas del mundo que han estado luchando desde hace muchísimos años por este reconocimiento jurídico como pueblos con derechos. La mayor parte de las lenguas indígenas tienen problemas con el tema del yo. Entonces, es una preocupación grande la preocupación de plantear el tema de los derechos desde una perspectiva individual, porque es una reticencia modernista de la libertad entendida como libertad individual, de la solidaridad entendida como solidaridad entre individuos. Nosotros lo vemos más como un derecho colectivo. El derecho colectivo tiene que ver con un derecho que tenemos como pueblo indígena, ¿no? Los pueblos siempre han sido en una visión más colectiva. Los derechos humanos siempre se han planteado en la cuestión más individual. Su fundamentación está en la colectividad como resistencia, como supervivencia y como sobrevivencia. Esta declaración es una gran victoria para los pueblos indígenas porque les reconoce por primera vez
todos sus derechos humanos, no solamente individuales, sino también colectivos, los derechos como pueblos. A partir de 1982 se empieza a discutir en el seno de las Naciones Unidas por exigencia de los pueblos indígenas, ojo, es decir, no por iniciativa propia de las Naciones Unidas, de la necesidad de reconocer derechos a los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas conciben al individuo y desarrollan o generan condiciones para el desarrollo de los derechos individuales, pero las desarrollan en condiciones de mucha dificultad. Los derechos humanos se fundamentan en Francia a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Y es un concepto occidental, si lo pensamos así, y en esos momentos obviamente no se estaba visualizando más allá del mundo occidental o de la visión occidental hacia los otros pueblos. Yo creo que tendría una era moderna que se tendría que trabajar qué pasa con la individualidad, pero desde la colectividad. Y entonces tendríamos que incluir otros pensamientos, otras percepciones del mundo, que eso es fundamental. Lo que es el derecho a la libre determinación, eso lo reconoce la Declaración de las Naciones Unidas en el artículo 3, donde nosotros como pueblos tenemos derecho a elegir un desarrollo cultural, económico, político, de acuerdo a nuestros intereses y a nuestras necesidades. Se violan los derechos de los indígenas por ser indígenas, por formar parte de pueblos indígenas y de comunidades indígenas. Y entonces el siguiente paso es: no pueden gozar plenamente de sus derechos individuales sin que se les reconozcan sus derechos colectivos. Nos encontramos que en las grandes gestas históricas de México, pues los pueblos indios nunca fueron reconocidos a pesar de haber jugado un papel muy importante. En mi comunidad pasaba y decían, ¿saben qué? Yo los voy a demandar porque ustedes están agrediendo a mi individualidad, de que me obligan a cumplir ciertas funciones de la comunidad. Y la pregunta es al revés: ¿y quién nos defiende nuestro derecho colectivo? Porque estamos trabajando en colectivo y tú como individuo transgredes ese derecho. Está ahora en esta declaración de la ONU. Se reconocen los derechos colectivos, porque si no se reconocen estos derechos colectivos, se vulneran los derechos individuales. Pero ojo, decir que se reconocen los derechos colectivos no quiere decir que se descarta ahora los derechos individuales, sino que hay que encontrar la forma, ¿no?, de compaginar tanto derechos colectivos e individuales. Y eso puede causar tensiones, y de hecho sí causa tensiones, porque a veces, ¿verdad?, alguna comunidad toma decisiones que considera benéficas para la comunidad, pero que algunas personas, miembros de esa comunidad, puedan considerar como lesivas para sus derechos individuales. Se empieza a hablar de los derechos colectivos y se enuncian algunos. Ya había algún antecedente en 1989 cuando se aprueba el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ahí hay derechos a las tierras, derechos a que los pueblos indígenas o los indígenas de manera individual que sean encarcelados puedan apelar a sus costumbres y a sus formas de sanción de los delitos. Es decir, había intentos ya de alguna manera en el 89, pero creo que el punto álgido, pero no por eso el mejor todavía, este es un segundo intento, diría yo, y hay que ahora consolidar la declaración. Cantamos por nuestra vida, por la tierra que es sagrada, por la tierra que es sagrada. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dada a conocer el 13 de septiembre de 2007, precisa los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios, a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. A lo largo de nuestro programa en Canal 22 hemos tocado todos estos puntos. No es algo sencillo de hacer ni de documentar cuando nuestro país es el que más pueblos
pueblos indígenas tiene en el continente americano, pero no por difícil se tiene que dejar de lado. El derecho a la comunicación también es un derecho humano. Amansa Intimocuepan. El artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su apartado 1, dice de manera textual lo siguiente: los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna. En este espacio hemos dado voz a las radios comunitarias indígenas y ellas a su vez lo han dicho claro. No es de su interés la confrontación con el Estado mexicano, solo quieren ser la voz de aquellos que no han sido escuchados. No sirve de nada si no se aterriza en los actos el derecho. Continuamos. El gobierno, el Estado mexicano, siempre ha apoyado las actividades en favor de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional. Es muy importante decir eso porque no siempre las acciones a nivel nacional se corresponden con los apoyos que México ha dado a nivel internacional. Pero el propio modelo del Estado es absolutamente monocultural. O sea, a él no le importa, no le interesa que haya diversidad lingüística, que haya diversidad cultural, que haya diversidad jurídica. Y es hasta 1994 que el tema se pone como resultado del alzamiento de los zapatistas en el centro de la agenda política nacional. Y comienza, en el marco de lo que fueron los diálogos de San Andrés, a discutirse sobre la necesidad de una reforma constitucional de fondo que reconociera a los pueblos como tales y su derecho al ejercicio de la libre determinación y la autonomía como una expresión de esto. La educación ha sido un factor fundamental, o sea, los libros de texto gratuitos y todo el sistema educativo nacional desde Vasconcelos ha sido un sistema profundamente lapidario en relación con las comunidades indígenas. Esa educación, que además es, digamos, muy elemental en este país, que no ha podido recuperar su propia historia como una historia también de los pueblos indígenas de manera paralela a lo que ha sido el desarrollo del Estado mexicano, que los ha sacado, digamos, de la escena política nacional, ¿no? Nosotros vivimos gracias a la comunidad y no al revés como otras sociedades lo consideran, como la sociedad occidental, que yo vivo gracias a mí mismo, o la comunidad vive gracias a mí. No, nosotros más bien a la inversa. Existe para ellos lo que antes siempre negaron, porque la nación no es multicultural a partir de un reconocimiento constitucional, sino en su composición social. Y creo que allá hay que poner el acento definitivamente en decir, siempre fuimos una nación multicultural, siempre hemos estado ahí y nunca se nos había reconocido. Sabemos cómo funciona el mundo de las leyes, el mundo en el plano jurídico, cuando se trata ya en pleno pelea de los derechos, pues hasta te pueden decir, pues sí, será muy derecho, el Estado lo firmó de buena voluntad, pero sabemos que de buenas voluntades tampoco se construye este mundo. El hecho de que sea la Asamblea General de la ONU que lo adoptó, el hecho de que 144 Estados miembros firmaron esa declaración, ¿no? México entre ellos, el hecho de que la declaración dice claramente los Estados se obligan a reconocer y respetar y proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas, pues eso es obligatorio también jurídicamente y moral y políticamente. Ahora que pasa en 92, en 2001, se reconoce la existencia de los pueblos indígenas y se dice que la nación multicultural radica en la presencia y existencia de los pueblos. Pero ¿qué pasa? No se reconocen sus derechos. Entonces ahí seguimos teniendo un problema y me lo pongo siempre fácil para mí. Está muy bien reconocer la existencia, pero hace mucha falta reconocer los derechos de esos pueblos que sustentan la diversidad cultural de este país. Nosotros como pueblo triqui tenemos el derecho a hablar una lengua, el derecho a vestir con nuestras vestimentas, tenemos derecho a realizar festividades, tenemos derecho a realizar lo que es el tequio,
tenemos derecho también a una ¿cómo se llama? Tierra comunal, a un territorio. Tenemos derecho a disfrutar los recursos naturales que tiene ese territorio. Tiene que ver con esta parte general, pues no tiene que ver con derecho de un individuo, tiene que ver con derecho de un pueblo, de una comunidad. El movimiento zapatista inaugura una nueva forma de ver la circunstancia indígena y para los estados y las organizaciones de estados internacionales, porque muestra una circunstancia verdaderamente inédita. En materia de avances tenemos la reforma constitucional del 2001, del artículo 2 constitucional, en el que se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, pero se limita al concepto de autonomía. El respeto a las comunidades indígenas, al movimiento zapatista, a los zapatistas es muy grande y tal vez eso ha hecho, ¿verdad?, que exista un periodo tan largo de, por ejemplo, el tema de los acuerdos San Andrés que no se han cumplido, que no se han ejecutado y que no haya una fuerza, ¿verdad?, representativa y un liderazgo para hacerlos cumplir, para cambiar las condiciones de los indígenas en nuestro país. Cuando finalmente el presidente Fox retomó eso, después de varios años en que ya no se volvió a hablar del asunto, y lo mandó al Congreso en el año 2000 diciendo ahí les va la ley Cocopa, hagan con ella lo que quieran, pues entre las diferentes facciones de los partidos le pusieron tijerazos, ¿no?, a lo que había sido un acuerdo firmado entre el gobierno de la República y los zapatistas, y a final de cuentas dejó una reforma constitucional trunca. Sus derechos continuamente son agraviados, continuamente son de manera personal, es muy difícil que puedan resolver algunos problemas de manera institucional como pueblos indígenas, porque además están muy poco claros estos mecanismos. Pero ciertamente que un Estado debería sentirse avergonzado si una comunidad indígena decide asumir la rebelión o la confrontación como recurso, porque es hasta el último recurso que una comunidad indígena lo va a hacer. Cuando logremos todos los pueblos en todo el mundo, 9 de agosto, Día de las Poblaciones Poblaciones Indígenas del Mundo, podamos ejercer todos nuestros derechos, la diversidad florecerá, sin duda. Pero ahora sigue oprimida, sigue estando en el discurso de algunos políticos, porque ni siquiera es de todos. Sigue estando ahí, es qué bonito, ¿no? O piensan que lo indígena es solo lo folk, lo bonito, las danzas, qué bonito se oyen los idiomas cuando hablan los indígenas, pero siempre y cuando lo utilicen en su casa, en la cocina, en el fogón. Hay ciertos derechos que, aunque estén declarados en las leyes, y aunque formalmente las personas pueden decir o les dicen, tú tienes esos derechos, en la práctica no los pueden gozar. En la práctica no se ejercen. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que decimos y quisiéramos, sí existe la discriminación. El artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su apartado 2, dice que los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena. ¿Se imagina usted que como mexicanos tuviéramos medios de comunicación que reflejaran todo el universo cultural del que somos herederos? Utopía creadora por la que tendríamos que pugnar todos los mexicanos, pero esto todavía es un pendiente y un sueño lejano. Ya volvemos. Somos tan distintos los distintos integrantes de este mundo, tan diversos y tan vastos, que una definición de derecho nos quedaría justa o guanga.
Las Naciones Unidas lo saben y crean especificaciones para entendernos como lo que somos, simples seres humanos. Más allá de las definiciones y lo específico que pueda ser cada apartado de la Declaración de los Derechos Humanos, tendría que ser el respeto y el conocimiento del otro lo que nos otorgue las herramientas para entendernos los unos con los otros tantos. Pero no se puede apreciar lo que no se conoce. Los prejuicios nos impiden ver al otro lado del cristal y nuestro propio reflejo en los ojos ajenos. Continuamos. Como dicen, quien hace la ley hace la trampa, pues eso mismo ha pasado con los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos, como también de los pueblos indígenas, como parte de la nación y de la sociedad mexicana. Y eso se ve muchas veces en violaciones abiertas y constantes de los derechos humanos de los ciudadanos, sobre todo en el campo de la procuración de justicia, de la administración de justicia, donde debería la protección de los derechos humanos ser el valor máximo de todos los funcionarios, de todas las personas, de todas las instituciones, pero infelizmente no lo es. En la reforma de Fox creemos que está un poco limitado. Nosotros como Movimiento de Unificación Lucha Triqui y parte del movimiento indígena que estamos en la otra campaña o que somos parte del Congreso Nacional Indígena, no está reconocido pues esta reforma de Fox por las limitaciones que tiene, ¿no? Y a pesar de ello nosotros seguimos ejerciendo la autonomía, sí, de acuerdo al convenio 169 y de acuerdo a la última declaración y de acuerdo a los acuerdos de San Andrés, ¿no? Y hay organizaciones mexicanas, ¿no?, de defensa de los derechos humanos, como el Francisco de Victoria, ¿no?, como el Fray Bartolomé en Chiapas, como el Centro de la Montaña de Derechos Humanos, la Chinolan en Guerrero, que constantemente están denunciando violaciones a los derechos humanos. Y no solamente en materia de administración de justicia, no solamente excesos de la policía, excesos de los militares, abusos, etcétera, etcétera, en el sistema de justicia, son las violaciones a los derechos económicos y sociales y también culturales de los pueblos indígenas. Esta nación debería de hacer una refundación como nación, en donde efectivamente se reconozcan estos pueblos indígenas. Y de ahí tenemos que transformar, se tendría que transformar en general, en su totalidad, a la sociedad mexicana. Nosotros hablamos de buscar una reconciliación entre mexicanos. Y esta reconciliación significa el que podamos, en lugar de provocar estas distancias, estas exclusiones, estas discriminaciones, podríamos hablar de una nación con sus distintas culturas, con sus distintos pueblos y ciudades y regiones, como una forma de complementarse. ¿Cómo reconstituyes esa parte lastimada de una parte que sigue lastimada profundamente desde el hecho psicológico, espiritual, en todos los ámbitos? Y entramos en la cuestión de discriminación, desigualdad y exclusión de uno sobre otro. Es necesariamente yo sí le apuesto a un nuevo pensamiento y a una nueva mentalidad. El desempleo, la situación de los migrantes. Ahí hay justamente un trabajo que hizo el Centro Tlachinolan sobre los jornaleros de Guerrero en los campos agrícolas de Sinaloa, que es una verdadera esclavitud, una explotación, y uno dice, bueno, pues ¿qué ha pasado con la Revolución Mexicana? Pero que también nosotros seguimos luchando para que se nos reconozcan, pero no tiene que ver de que estamos pidiendo un derecho especial o estamos pidiendo que los territorios sean como en Estados Unidos, reservas. No estamos pidiendo eso, sino que el gobierno o que el Estado nos reconozca los derechos de acuerdo a lo que siempre hemos vivido por miles de años. Y ahí está precisamente el ejemplo de las radios comunitarias, ¿no?, que han sido hostigadas incluso por autoridades públicas y por sectores del gobierno, porque se manipula la ley en beneficio de los monopolios y los intereses comerciales, ¿no?
Creo que la actividad institucional pues tiene nombres, tiene espacios, pero no se desarrolla una política ni congruente ni homóloga, ¿no? Con este gobierno seguimos padeciendo las mismas represiones, los asesinatos, seguimos, te digo, todo lo que han hecho pues en contra de nosotros, ¿no? Entonces, no ha servido, pues, siguen con su sordera, con su ceguera, no quieren reconocer que nosotros contribuimos, los antepasados contribuyeron a la revolución, a la lucha de la independencia y otras luchas, ¿no?, que se han dado pues para el cambio de este país. Nosotros queremos hablar ahora. Ya vinieron otros y dijeron quiénes éramos y cómo éramos, los antropólogos, ¿no? Hoy queremos nosotros decir cómo somos, quiénes somos y qué queremos en un contexto universal. Queremos ser parte de la construcción de un mundo más justo. No, yo recuerdo un candidato presidencial, creo que era Miguel de la Madrid, decía, hay que mexicanizar al indio, ¿no? Esa era lo que, bueno, ¿qué quiere decir mexicanizar al indio? En otras palabras, que deje de ser indígena para acoplarse al modelo ideal de lo que sería un mexicano no indígena, que es básicamente el mexicano mayoritario, es el mexicano mestizo. Pero en todo caso, creo que es un espacio de oportunidad para hacer de un país que tiene de dónde aprender, porque ya lo que llevamos a la fecha pues demuestra que nos hemos equivocado constante y rotundamente. Los derechos humanos deben ser reconocidos por un régimen de derecho. ¿Pero para qué deben ser reconocidos por un régimen de derecho? Para evitar que el hombre se vea compelido a ejercer el supremo recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión. Discriminación, injusticia social, racismo, enconos, reclamos, agravios, denostación, educación, segregación, laicos, católicos, mahometanos, indígenas, no indígenas, contestatarios, reaccionarios, izquierdas, derechas, lenguas distintas, universos distintos, blancos, negros, morenos, asiáticos, chinos, lacios, hombres, mujeres, ancianos, homosexuales, discapacitados, niños, países distintos, fronteras abiertas o cerradas, policías, presos, militantes, militares, amantes, amores, amigos, enemigos, todo eso somos, y la mayoría de las veces solo miramos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Todo eso somos, y si no podemos luchar contra lo malo, agarrarnos de lo bueno y respetar lo que no nos gusta, terminaremos bailando solos la danza de nuestra propia muerte. Esto fue De Raíz Luna, finalizando nuestra tercera temporada, dándole las gracias a todos una vez más. Tlaxcamati Miak.